buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Uno de los personajes más significativos y trascendentes de la historia universal es Alejandro Magno, quien tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho. Era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura, medía 1,60 m. Su cutis era blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semi-ondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello denominado anastole, o sea, dentro del espíritu. Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable y natural, a lo que ellos llamaban buen humor. Por descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo, o sea, hacia Zeus, con la mano izquierda. Como también se aprecian en algunas de sus esculturas, se le ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. Su educación fue inicialmente dirigida por Leónidas, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta sociedad, lo que inició en el ejercicio corporal. Y eso fue un tema muy significativo para Leónidas. Alejandro se especializó desde su más tierna juventud en los ejercicios, pero también se encargó de educarlo. Leónidas fue un gran maestro. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Magno llamándole Aquiles y a su padre Peleo. Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. Se cuentan numerosas anécdotas de la niñez de Alejandro, siendo la más referida aquella que narra Plutarco. Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, el padre de Alejandro le dijo: «Búscate otro reino, hijo mío, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia en los Juegos Olímpicos a petición de Filipo, en la cual obtuvo victorias en competencias de carros. A los 13 años, Alejandro fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, el filósofo que más influyó en la filosofía y las ciencias. Durante 5 años sería su maestro. En un retiro de la ciudad macedonia de Miesa, Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas áreas. Muy pronto, en el año 340 a.C., su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente. A pesar de su juventud, recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente y así obtenía información acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa,
valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. En el año 338 a.C. dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su enigmática personalidad. Era activo, enérgico y sensible, además de ambicioso. Es por eso que a pesar de tener apenas 16 años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: si espero, perderé la audacia de la juventud. Un nuevo matrimonio, el de su padre, que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono. No conviene olvidar que el mismo Filipo fue regente de su sobrino Amintas IV, hijo de Pérdicas III, hasta la mayoría de edad, pero se adueñó del trono. Esto hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda del nuevo suegro de Filipo, que era un poderoso noble macedonio llamado Atalo, Alejandro rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión y haciendo énfasis en que la madre de Alejandro era una princesa de Épiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: ¿y yo qué soy? ¿Un bastardo? En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro. Quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Épiro junto con su madre Olimpia. Para evitar un complot, Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos, siendo Erigio uno de los más cercanos. Más tarde Filipo terminaría por perdonarle. Filipo muere asesinado en el año 336 a.C. a manos de Pausanias, un capitán de su propia guardia, como resultado de una conspiración que es generalmente atribuido a Olimpia, la madre de Alejandro. Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de Cleopatra, su madrastra. Así se aseguraba de ser el único heredero al trono. Fin de la historia. Muchas gracias por su atención.